those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. An indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is No con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo, y acaso en el fin será el verbo también. Ay, compañero Paco Alonso, que nos facilita este espacio, nos abre las puertas de la librería y le agradecemos muchísimo, le agradecemos a Paquito por abrirnos este espacio y también al resto del equipo que trabaja aquí en la librería. El día de hoy, compañeros, es nuestra segunda sesión de estas lecturas para la liberación, un espacio que hemos imaginado aquí en colectivo junto con Juan Tomeiro Jackson del Eclectomeiro Land y otras personas. Hemos imaginado este espacio como un lugar en el que podamos socializar el pensamiento crítico, acercar el pensamiento crítico mundial, los textos clásicos de la filosofía de la liberación, de la filosofía crítica, la sociología, las humanidades, el pensamiento crítico mundial a las juventudes. Queremos acercar, nuestro objetivo es acercar el pensamiento crítico a las juventudes y a las juventudes de la clase trabajadora, a las juventudes de los sectores marginados, a las juventudes de los sectores que viven en precariedad, a los grupos de nuestra sociedad donde se padece más la marginación, la pobreza. A esas juventudes, a esos sectores de la sociedad, queremos acercar el saber y el conocimiento que ha acumulado este mundo con el trabajo de importantes intelectuales, filósofos, científicos, que han dedicado la vida a desentrañar la realidad, a quitarle los velos y a alejar la bruma que nos nubla la mirada y no nos permite ver cómo la sociedad va estructurando estructuras de opresión y dominación que nos violentan constantemente, que nos oprimen constantemente y que no permiten el libre desarrollo de la vida digna de las comunidades, de los pueblos, de la gente, de los sujetos, de los individuos. Y entonces, pues ese es el objetivo que estamos nosotros persiguiendo en este espacio. El día de hoy tenemos un programa preparado para ustedes en el que vamos a dar lectura al capítulo primero, al primer capítulo de este texto clásico de Frantz Fanon que se llama Los Condenados de la Tierra. Frantz Fanon fue un pensador excepcional afrocaribeño, un inspirador del pensamiento decolonial, contrahegemónico, que pensó el mundo desde el lugar del oprimido. Frantz Fanon nació en una pequeña isla del Caribe mexicano que se llama Martinica. Y Martinica es una colonia francesa desde 1700, desde principios de 1700 Martinica es una colonia francesa, con excepción de algunos periodos de la historia en que ha estado dominada por los ingleses, pero ha regresado siempre a Francia. Martinica tenía su propia población originaria, los indios caribes, que a la llegada de los españoles fueron totalmente exterminados y desplazados y asesinados de su territorio y ocupado por europeos, por franceses. Y en los tiempos del siglo XVIII y XIX se importaron esclavos africanos, ¿no? Se importaron esclavos africanos a las islas del Caribe para trabajar el cultivo de la caña de azúcar, y hubo una estructura global de dominación sobre las poblaciones de esa isla con un contenido racial tremendo porque era la explotación
del esclavo negro para la producción de la caña para el mercado mundial, para llevar el azúcar a las cortes europeas, a llevar el azúcar a Inglaterra, que es conocida por su afición al té, y le echaban unos cubitos de azúcar que venía del trabajo explotado al esclavo africano en las islas del Caribe. Entonces todo es muy significativo. Entonces el día de hoy vamos a dar lectura, vamos a iniciar el primer capítulo de Los Condenados de la Tierra en 3 segmentos de 10 minutos con la participación de algunos invitados que están aquí con nosotros. Tenemos a nuestro querido compañero Igmar Sau, que nos va a recitar algunos de sus poemas, o alguno de sus poemas. Él es poeta, es de aquí de Hermosillo, ¿verdad? Igmar, eres hermosillense, ¿cierto? Todavía hermosillense, poeta y artista hermosillense. Tenemos también con nosotros, no sé si nos puede ayudar Juan para enfocar la cámara a los compañeros. Tenemos con nosotros a Marcy. Marcy quiere ser conocida en el mundo artístico como Lágrima de Manzana. Lágrima de Manzana, ella es poeta, ella es una joven estudiante del CECITES Mariachi y nos visita desde el barrio Bravo de Las Mimitas. Es vecina del barrio de Las Mimitas. Y tenemos aquí con nosotros también a mi querida hija Alejandra, Mica. Ella le gusta ser conocida como Mica en el mundo artístico. Ella nos está acompañando aquí, va a reflexionar con nosotros, quizás nos regale algunas palabras en algún momento, si se anima, vamos a ver. Y pues le vamos a dar para adelante. También está Natalia, mi otra hija ya, que ahorita a lo mejor la ven cuando dé vuelta la cámara. Vamos a dar inicio a la lectura. Espero que la disfruten, espero que les guste mucho. Presten atención. Es el enlace que hay disponible. Ah, sí, compañeros, esto lo pueden seguir, por favor, en la página de Facebook del Eclectomeiro Paranoias. ¿O no era eso lo que me decías, Juan? No, el enlace de la lectura. Ah, pueden descargarse, es cierto, gracias por recordarme. Pues toda la información que estuvimos publicando en las redes sociales mías y del Eclectomeiro para invitarlos a este espacio, les dejamos un enlace para que ustedes pudieran descargar el texto, descárguenselo, viva la piratería, léanse el libro junto con nosotros. El libro es grande y no lo vamos a leer en una sola sesión, vamos a ir avanzando de poquito en poquito porque se trata de desmenuzarlo, desentrañarlo, entenderlo bien, leerlo desde nuestro locus de enunciación, desde las opresiones que nosotros estamos viviendo ahora, en este mundo actual en donde nos ha tocado vivir. Entonces, adelante, compañero, muchas gracias, pásele, bienvenido. Estamos a punto de comenzar la lectura, de hecho llegaste justo en el momento exacto. También antes de empezar, compañeros, ni modo, uno tiene que vivir y no nos queda de otra. Caricias del Monte está patrocinando este espacio. Caricias del Monte es un pequeño emprendimiento familiar en el que estamos comercializando mieles de apicultores sonorenses, pequeños apicultores sonorenses que producen mieles maravillosas, diversas variedades de mieles maravillosas. Tenemos mieles de mezquite, mieles multiflorales, y en el curso del año vamos a tener de otras. Si alguien quiere hacer un pedido, al final les doy mis teléfonos para que queden ahí grabados. Entonces, comenzamos. El capítulo se titula La violencia. Liberación nacional. Pero déjenme poner el timing aquí. Ahí está, para que si no se me vire el pedo y no va a haber quien me detenga. Liberación nacional, renacimiento nacional, restitución de la nación al pueblo, Commonwealth, cualesquiera que sean las rúbricas utilizadas o las nuevas fórmulas introducidas, la descolonización es siempre un fenómeno violento. En cualquier nivel que se la estudie, encuentros entre individuos, nuevos nombres de clubes deportivos, composición humana de los cocktail parties, de la policía, de los consejos de administración, de los bancos nacionales o privados, la descolonización es siempre
siempre simplemente la sustitución de una especie de hombres por otra especie de hombres. Sin transición hay una sustitución total, completa, absoluta. Por supuesto, podría mostrarse igualmente el surgimiento de una nueva nación, la instauración de un nuevo Estado, sus relaciones diplomáticas, su orientación política, económica, pero hemos querido hablar precisamente de esa tabla rasa que define toda descolonización en el punto de partida. Su importancia inusitada es que constituye desde el primer momento la reivindicación mínima del colonizado. A decir verdad, la prueba del éxito reside en un panorama social modificado en su totalidad. La importancia extraordinaria de ese cambio es que es deseado, reclamado, exigido. La necesidad de ese cambio existe en estado bruto, impetuoso y apremiante, en la conciencia y en la vida de los hombres y mujeres colonizados. Para la eventualidad de ese cambio es igualmente, pero la eventualidad de ese cambio es igualmente vivida en la forma de un futuro aterrador, en la conciencia de otra especie de hombres y mujeres, los colonos. La descolonización que se propone cambiar el orden del mundo es, como se ve, un programa de desorden absoluto, pero no puede ser el resultado de una operación mágica, de un sacudimiento natural o de un entendimiento amigable. La descolonización, como se sabe, es un proceso histórico, es decir, que no puede ser comprendida, que no resulta inteligible, translúcida a sí misma, sino en la medida exacta en que se discierne el movimiento historizante que le da forma y contenido. La descolonización es el encuentro de dos fuerzas congénitamente antagónicas que extraen precisamente su originalidad de esa especie de sustanciación que segrega y alimenta la situación colonial. Su primera confrontación se ha desarrollado bajo el signo de la violencia y su cohabitación, más precisamente la explotación del colonizado por el colono. Se ha realizado un gran despliegue de bayonetas y cañones. El colono y el colonizado se conocen desde hace tiempo y, en realidad, tiene razón el colono cuando dice conocerlos. Es el colono el que ha hecho y sigue haciendo al colonizado. El colono saca su verdad, es decir, sus bienes del sistema colonial. La descolonización no pasa jamás inadvertida, puesto que afecta al ser, modifica fundamentalmente al ser, transforma a los espectadores aplastados por la falta de esencia en actores privilegiados, recogidos de manera casi grandiosa por la hoz de la historia. Introduce en el ser un ritmo propio, aportado por los nuevos hombres, un nuevo lenguaje, una nueva humanidad. La descolonización realmente es creación de hombres nuevos, pero esta creación no recibe su legitimidad de ninguna potencia sobrenatural. La cosa colonizada se convierte en hombre en el proceso mismo por el cual se libera. En la descolonización hay, pues, exigencia de un replanteamiento integral de la situación colonial. Su definición puede encontrarse, si se quiere describirla con precisión, en la frase bien conocida, cito,
Los últimos serán los primeros. Se cierra la cita. La descolonización es la comprobación de esa frase. Por eso, en el plano de la reescripción, toda descolonización es un logro. Expuesta en su desnudez, la descolonización permite adivinar a través de todos sus poros balas sangrientas, cuchillos sangrientos. Porque si los últimos deben ser los primeros, no puede ser sino tras un afrontamiento decisivo y a muerte de los dos protagonistas. Esa voluntad afirmada de hacer pasar a los últimos a la cabeza de la fila, de hacerlos subir a un ritmo demasiado rápido, dicen algunos, los famosos escalones que definen a una sociedad organizada, no puede triunfar sino cuando se colocan en la balanza todos los medios, incluida, por supuesto, la violencia. No se desorganiza una sociedad, por primitiva que sea, con semejante programa si no se está decidido desde un principio, es decir, desde la formulación misma de ese programa, a vencer todos los obstáculos con que se tropiece en el camino. El colonizado que decide realizar ese programa se convierte en su motor, está dispuesto en todo momento a la violencia. Desde su nacimiento le resulta claro que ese mundo estrecho, sembrado de contradicciones, no puede ser impugnado sino por la violencia absoluta. El mundo colonial es un mundo en compartimientos. Sin duda resulta superfluo en el plano de la descripción recordar la existencia de ciudades indígenas y ciudades europeas, de escuelas para indígenas y escuelas para europeos, así como es superfluo recordar el apartheid en Sudáfrica. No obstante, si penetramos en la intimidad de esa separación en compartimientos, podremos al menos poner en evidencia algunas de las líneas de fuerza que presupone. Este enfoque del mundo colonial, de su distribución, de su disposición geográfica, va a permitirnos delimitar los ángulos desde los cuales se reorganizará la sociedad descolonizada. El mundo colonizado es un mundo cortado en dos. La línea divisoria, la frontera está indicada por los cuarteles y las delegaciones de policía. En las colonias, el interlocutor válido e institucional del colonizado, el vocero del colono y del régimen de opresión, es el gendarme o el soldado. En las sociedades de tipo capitalista, la enseñanza religiosa o laica, la formación de reflejos morales transmisibles de padres a hijos, la honestidad ejemplar de obreros condecorados después de 50 años de buenos y leales servicios, el amor alentado por la armonía y la prudencia, esas formas estéticas del respeto al orden establecido, crean en torno al explotado una atmósfera de sumisión y de inhibición que aligera considerablemente la tarea de las fuerzas del orden. En los países capitalistas, entre el explotado y el poder, se interponen una multitud de profesores de moral, de consejeros, de orientadores. En las regiones coloniales, por el contrario, el gendarme y el soldado, por su presencia inmediata, sus intervenciones directas y frecuentes, mantienen el contacto con el colonizado y le aconsejan, a golpes de culata o incendiando sus poblados, que no se mueva. El intermediario del poder utiliza un lenguaje de pura violencia. El intermediario no aligera la opresión, no hace más velado el dominio, los expone, los manifiesta con la buena conciencia de las fuerzas del orden. El intermediario lleva la violencia a la casa
y al cerebro del colonizado. En este momento, compañeros, vamos a hacer una pequeña pausa, un intermedio, un pequeño break a la lectura, que vamos a continuar en un momento para dar entrada al primero de nuestros invitados, el querido compañero Igmar, que nos va a hacer el favor de recitarnos algo de su trabajo. Entonces, en este momento le vamos a ceder la palabra a él y la cámara también. ¿Cómo ves? No, yo creo que gire la cámara, ¿no? Mejor que esté dando vuelta. ¿Cómo prefieren ustedes? Yo no tengo ningún problema con moverlo. Porque a mí me parecía que podía funcionar como tipo mesa redonda, pues, ¿no? Como círculo conversatorio. Vale. Ok. Bueno, primero que nada, yo agradezco a la sincronicidad, ¿no? De estar acá y de tener estas amistades, que pueden ser amistades, que en un pueblito tan chiquito, ciudad tan chiquita, pues sean personas tan valiosas también. Agradezco también, de alguna manera, los atributos del poeta. Y yo les voy a compartir uno de los textos ahí que ya tiene sus años. Es un texto que, en lo particular, después de unos 2 años de haberlo trabajado, creo que todavía le falta trabajo, y que también hasta me cuesta trabajo apelar a muchas de las imágenes o muchas de las emociones. Es un poco cercano a lo pamfletario, si se quiere, para algunos. En su momento para mí era un derroche de emociones y un intento de pues expresar, no solo expresar, sino darme congruencia, ¿no? Ante muchas vivencias, ¿no? Para mí, en todo caso, el arte, sea lo que sea, siempre es un apellido, y la poesía, sea lo que sea también, es una forma que tenemos los animales y los seres humanos, en este caso, para curarnos un poco de la disonancia cognitiva, ¿no? que nos enfrentamos día a día, ¿no? Que es vivir aquí, que es sentir una emoción pero tener que hacer otra cosa, que es hacer una cosa pero hacerla con otra emoción. Entonces, de alguna manera, el arte, sea la música, sea expresado como fuese, por eso sea lo que sea, la comida incluso, pues es una de las posibilidades que nos ofrecen nuestras propias acciones, nuestras propias relaciones, pues para mantenernos vivos, ¿no? un poquito más vivos, y vivos me refiero a la alegría, ¿no? A la risa y a todas estas cuestiones, pues que valen la pena, ¿no? Entonces yo les comparto un texto que ni siquiera voy a mencionar el título porque hasta me desagrada un poco, pero bueno, que más bien ameritaría que fuese construyéndose a partir de otras voces que no sean la mía, ¿no? Así que, pues, si me trabo es porque llevo 5 años sin leer esta cosa. Quiero ser un poeta latinoamericano y que giren sobre mí como planetas las grandes firmas tecnológicas del transatlántico, que husmeen entre las arrugas grises de mi trasero buscando hierba santa para apagar su cólico aburrimiento, y que encuentren entre las paredes leyendas con mi nombre, un nuevo testamento para inundar de huesos los mundos flacos de nuestra postrera imaginación. Quiero ser un poeta latinoamericano y embriagar de dudas al mundo y su ficción contemplativa. Preguntar en las esquinas de las calles a los perros qué cosa soy y que respondan con su calurosa compañía. Sombras benditamente ateas, ¿de qué color será el relámpago que nos devolverá la alquimia? ¿De quién el vientre que cuidará al hijo de nuestras pesadillas? Quiero creer que creo que el mundo se apagaría con cerrar la palma de mi mano, con prender fuego al nudo gordiano de la historia, con alimentar al ave que se comerá mi cuerpo. Pero no es cierto, y dejo de creer, y huyo al cuenco húmedo de la memoria, que tiene raíces en el cielo, y tiene una nostalgia derretida
humeante y virgen, espantosamente virgen, una leyenda negra y un embargo pendiente, una sutura en la comisura de la iris, desproporcionadamente frágil, embusteramente limpia. El cuenco húmedo de la memoria exhala gritos feroces y los convierte en plumas de girasoles que caen río abajo y dan cuenta del veneno, dan cuenta de las huellas, del peligro de la voz, de la fe y del aliento que se desborda de la piel y que se abraza del semen y se pierde entre las sábanas. Ese que despierta en la miseria de tus ojos, que se arropa con el pan duro que se esconde entre las banquetas y las calles, ese cuyas venas reventadas anhelan suspirar para delatar su tierna espiga. Quiero ser un poeta latinoamericano para coincidir con las y los hermanos que reventaron el cielo y escaparon de todas las banderas, que abrazaron la tierra con una furia tormentosa y caminaron descalzos entre plegarias y derrotas, y no contentos con morir, no contentos con inundar la noche de ternura, abrieron en tus ojos una grieta humeante y virgen, espantosamente virgen. Una leyenda de cacerolas populares y música ranchera, una sutura en la comisura de la iris desproporcionadamente frágil, embusteramente limpia, que reveló la carne desnuda del miedo, provocó risas en los niños y nos enseñó a creer en el mañana. Quiero ser un poeta latinoamericano para enamorar a una mujer extranjera, para dividir el alma y vivir en dos lugares a la vez y conversar conmigo mismo sin temor al abandono. Para enamorarme de quien quiera y que le parezcan graciosas mis costumbres, mi forma de soñar y torturarme lentamente porque nunca entienda cabalmente mis poemas. Quiero ser un poeta latinoamericano para que olviden mi nombre y levanten centros comerciales sobre mi cadáver, para devolver con la palabra todo el tiempo que perdí escuchándote una y otra vez que no es posible, que somos ratas furiosas en laberintos de arena, que aunque riamos a lo último siempre reímos peor, que aprovechemos la inocencia y el deseo del otro para satisfacer el deseo de otro, porque los deseos siempre tasan en moneda ajena. Quiero ser un poeta latinoamericano para reencarnar en un sensontle y que mi canto se vuelva lluvia impredecible y desafiante, un rayo infinito que reviente el silencio cómplice de los que te mantienen cautiva, para romper de una vez y por todas la sutura de la comisura de la iris, desproporcionadamente frágil, embusteramente limpia, y se derramen así los sueños y pinten el fuego de colores que nos impedía ver más allá de nuestras manos. Quiero ser un poeta latinoamericano para que cuando me vuelva árbol, mi madre descubra entre mis raíces y mis hojas todo el amor que se prolonga y multiplica, inconmensurablemente fuerte y grande, urgentemente fiel y cariñoso, y escuche en los latidos de la tierra que se rompe cuando me levanto toda la fe que guardé celosamente a la palabra y al silencio, toda la magia húmeda que alimentaba tenazmente con la esperanza de extinguir la ira de mis manos. Bueno, así es. ¡Wow! No basta, ¿no? Bellísimo trabajo, la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, usted. Te la rifaste, carnal. Yo quisiera añadir un comentario. Claro, adelante, por favor. Sí. Bueno, en realidad, disculpe si me trabo mucho hablando, es que en realidad estoy tratando de pensar en lo que voy a decir. Sí. Y pues, en eso batallo, ¿no? Pero... Está bien, el pensamiento sí es. Sí. En realidad es que hace poco yo me di, no sé por qué, pero me dio por leer un libro que me regaló un amigo mío que se llama La mitocondria. Y el primer poema que leí fue justamente ese. Y la verdad es que, no sé, la verdad es que es una gran sincronización porque ese libro de verdad fue lo que me trajo así la chispa de empezar a escribir. Y por eso mismo yo venía con miedo de decir, leer mis poemas, porque realmente hace poco empecé a escribir, ¿no? Y fue gracias a ese libro. Y no sé,
se me dio esta oportunidad, que de verdad le agradezco, de venir y conocer a uno de los primeros poetas que leí. Sí, y no sé, la verdad, no me lo esperaba, pero la verdad es que es increíble y me cautiva mucho esto porque no me lo esperaba y pues no sé, es un gusto conocer. Qué maravillosa situación, De verdad, ¿no? sí, es muy Muy sí, intenso. verdad. No, pues Wow. muchas gracias por compartirlo los dos. Extraordinario. Wow. ¿Qué? No hay de qué. Regreso a la lectura y en el siguiente bloque te damos tu participación. ¿O quieres aventarte algo de una vez? Si quieres, aviéntate algo porque yo ya me... Uy, Para que él te pueda escuchar. Ajá, porque él se tiene que ir ya. no, pues está bien. La verdad es que Es un choco. como que estoy bien Sí, necesita vale. para leer porque leía todo corrido, pero no lo leía tal cual como yo lo escribí, o sea, como se escuchaba en mi mente. Pero ahorita la verdad es que voy a tratar de ser lo más, no sé, transparente posible. Natural. Ajá, Dale. natural. Ánimo. Porque, pues, es poesía, ¿sabes? Acá. Y, no sé, ahí va. Disculpen si tardo, la verdad ni siquiera me acuerdo de alguna palabra en específico porque la escribí en el celular estando en clases y fue justo. ¡Hola, besta! Tengo tos, perdónenme. ¿Quieres que te sirva agua? Puedo ir Sí, a por traerte favor. agua. Adelante. Ok. Si quieres, espera el agua, no hay prisa. Ok, muchas gracias. Y sin Hikuri. ¿Y se escuchó, no? Mira nomás. Coincidencias, ¿no? No sé si existen. Cada vez Toma que se más. más viejo y cada vez se van Muchas haciendo gracias. más finas, ¿no? Sí, exactamente, Fer. Qué bonita coincidencia. Es lo que estaba diciendo, Aymar, que cada vez parecen menos coincidencias. Ujú. Yo casi me puedo llorar, la verdad. No sé, pero Se vale. sí. Sí, sí. Muchas gracias. A ver, pues, Adelante. así va, la verdad no tiene título porque no pensé en ponerle uno, pero pues así va. Increíblemente particular, esto es lo que siento por ti. No encontrando palabras para especificar el sentido que tiene buscarte, porque honestamente mi alma no te sabe amar. No sé si gratamente lo he sido, no sé si ser amado o el haber logrado hacerlo. Pero qué más da si no sé qué es el significado de amarte. Amarte no es como he creído que lo era. Valorar el detalle de que me respetes, ¿qué significa? Porque valoro tu respeto. Los irrespetados buscan consolidación con personas que simplemente no pueden huir de sus deseos llenos de descaro. Son insanamente aprovechantes de aquellos que fuimos dejados del lado de la devastación, del vacío y del sufrimiento. No hay salida. Condenado siempre serás, perteneciendo por siempre, desolado por tu propia conciencia, abandonado por ti por no saber valorar lo grato. No lo conocemos porque somos devastados. Por eso conocemos tanto el otro lado, de donde nadie ve, del lado donde la gente se esconde, de donde la gente tiene miedo de progresar, porque buscamos migajas de respeto, del cual carecemos, y tontamente, absurdamente, hemos perdido nuestra estima, haciéndonos crecer con tanto vacío, con el puro ser contaminado, de miedos y de desilusiones, miedo de luchar y desilusionados de tu propio envase, el envase de tu puro ser. Y pues, ¡Wow! muchas gracias. Muy bien, Marce, muchas gracias a ti. Quiero aclarar que es el primer poema que he escrito en toda mi vida. Y pues, no sé, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ti por compartir. Aquí vas a tener un espacio abierto siempre para que expongas tu trabajo. Mientras dure este espacio, aquí vas a tener las puertas abiertas. Muchas gracias. Lágrima de manzana. Lágrimas. Lágrimas de manzana.
Bueno, pues muchísimas gracias por sus participaciones, compañeros, compañeras. Voy a retomar la lectura en este momento. Vamos a avanzar otros 10 minutos del texto del capítulo primero de los condenados de la tierra. Hemos avanzado apenas 2 o 3 hojitas. Avanzamos lo que alcancemos a avanzar y damos otro espacio porque más lágrimas de manzana trae preparado otro poema que trae escrito en su cuaderno. Si el compañero, por supuesto, quiere tomar la palabra, aquí es un espacio de absoluta libertad creativa y reflexiva. Alejandra, también si deseas, Mica, perdón, en el momento que desees tomar la palabra, también es tuyo. Entonces, echamos para adelante con el texto. Igmar, ya te nos tienes que ir, ¿verdad, carnal? Muchísimas gracias, viejo, la verdad, te lo agradezco infinitamente. Aquí está el espacio abierto, siempre, ya sabes. Cualquier cosa que les Va. dé un pasito de salida. Ándese, perfecto. Adiós. Entonces, Igualmente. nos arrancamos, pongo mi cronómetro de 10 minutos. Qué Muy bien. La zona habitada por los colonizados no es complementaria de la zona habitada por los colonos. Esas dos zonas se oponen, pero no al servicio de una unidad superior. Regidas por una lógica puramente aristotélica, obedecen al principio de exclusión recíproca. No hay conciliación posible. Uno de los términos sobra. La ciudad del colono es una ciudad dura, toda de piedra y hierro. Es una ciudad iluminada, asfaltada, donde los cubos de basura están siempre llenos de restos desconocidos, nunca vistos, ni siquiera soñados. Los pies del colono nunca se ven, salvo quizás en el mar. Pero jamás está muy cerca de ellos. Pies protegidos por zapatos fuertes, mientras las calles de su ciudad son limpias, lisas, sin hoyos, sin piedras. La ciudad del colono es una ciudad harta, perezosa. Su vientre está lleno de cosas buenas permanentemente. La ciudad del colono es una ciudad de blancos, de extranjeros. La ciudad del colonizado, o al menos la ciudad indígena, la ciudad negra, la ciudad medina o barrio árabe, la reserva, es un lugar de mala fama, poblado por hombres de mala fama. Allí se nace en cualquier parte, de cualquier manera. Se muere en cualquier parte de cualquier cosa. Es un mundo sin intervalos. Los hombres están unos sobre otros, las casuchas unas sobre otras. La ciudad del colonizado es una ciudad hambrienta, hambrienta de pan, de carne, de zapatos, de carbón, de luz. La ciudad del colonizado es una ciudad agachada, una ciudad de rodillas, una ciudad revolcada en el fango. Es una ciudad de negros, una ciudad de picots. La mirada que el colonizado lanza sobre la ciudad del colono es una mirada de lujuria, una mirada de deseo, sueños de posesión, todos los modos de posesión, sentarse a la mesa del colono, acostarse en la cama del colono, si es posible, con su mujer. El colonizado es un envidioso. El colono no lo ignora cuando, sorprendiendo su mirada a la deriva, comprueba amargamente, pero siempre alerta, quieren ocupar nuestro lugar. Es verdad, no hay un colonizado que no sueñe cuando menos una vez al día en instalarse en el lugar del colono. Ese mundo en compartimientos, ese mundo cortado en dos, está habitado por especies diferentes. La originalidad del contexto colonial es que las realidades económicas, las desigualdades, la enorme diferencia de los modos de vida no llegan nunca a ocultar las realidades humanas. Cuando se percibe en su aspecto inmediato el contexto colonial, es evidente que lo que divide al mundo es primero el hecho de pertenecer o no a tal especie, a tal raza.
En las colonias la infraestructura es igualmente una superestructura. La causa es consecuencia. Se es rico porque se es blanco porque se es rico. Pero eso los analistas marxistas por eso los analistas marxistas deben modificarse ligeramente siempre que se aborde el sistema colonial. Hasta el concepto de sociedad precapitalista, bien estudiado por Marx, tendría que ser reformulado. El siervo es de una esencia distinta que el caballero, pero es necesaria una referencia al derecho divino para legitimar esa diferencia de clases. En las colonias, el extranjero venido de fuera se ha impuesto con la ayuda de sus cañones y de sus máquinas. A pesar de la domesticación lograda, a pesar de la apropiación, el colono sigue siendo siempre un extranjero. No son ni las fábricas, ni las propiedades, ni la cuenta en el banco lo que caracteriza principalmente a la clase dirigente. La especie dirigente es, antes que nada, la que viene de afuera, la que no se parece a los autóctonos, a los otros. La violencia que ha presidido la constitución del mundo colonial, que ha rimado incansablemente la destrucción de las formas sociales autóctonas, que ha demolido sin restricciones el sistema de referencias de la economía, los modos de apariencia, la ropa, será reivindicada y asumida por el colono desde el momento en que, decidida a convertirse en la historia en acción, la masa colonizada penetre violentamente en las ciudades prohibidas. Provocar un estallido del mundo colonial será, en lo sucesivo, una imagen de acción muy clara, muy comprensible y capaz de ser asumida por cada uno de los individuos que constituyen el pueblo colonizado. Dislocar al mundo colonial no significa que después de la abolición de las fronteras se arreglará la comunicación entre las dos zonas. Destruir el mundo colonial es, ni más ni menos, abolir una zona, enterrarla en lo más profundo de la tierra o expulsarla del territorio. La impugnación del mundo colonial por el colonizado no es una confrontación racional de los puntos de vista, no es un discurso sobre lo universal, sino la afirmación desenfrenada de una originalidad formulada con no es un discurso sobre lo universal, sino la afirmación desenfrenada de una originalidad formulada como absoluta. El mundo colonial es un mundo maniqueo. No le basta al colono limitar físicamente, es decir, con ayuda de su policía y de sus gendarmes, el espacio del colonizado. Como para ilustrar el carácter totalitario de la explotación colonial, el colono hace del colonizado una especie de quinta esencia del mal. Está cabrón. La sociedad colonizada no solo se define como una sociedad sin valores, no le basta al colono afirmar que los valores han abandonado o, mejor aún, no han habitado jamás el mundo colonizado. El indígena es declarado impermeable a la ética, ausencia de valores, pero también negación de los valores. Es, nos atrevemos a decirlo, el enemigo de los valores. En este sentido, es el mal absoluto, elemento corrosivo, destructor de todo lo que está cerca, elemento deformador, capaz de desfigurar todo lo que se refiere a la estética, a la moral, depositario de fuerzas maléficas, instrumento inconsciente e irrecuperable de fuerzas ciegas. Y M. Meyer podía decir seriamente a la Asamblea Nacional Francesa que no había que prostituir la República haciendo penetrar en ella al pueblo argelino. Los valores, en efecto, son irreversiblemente envenenados e infectados cuando se los pone en contacto con el pueblo colonizado. Las costumbres del colonizado, sus tradiciones, sus mitos, sobre todo sus mitos, son la señal misma de esa indigencia, de esa depravación constitucional. No
Por eso hay que poner en el mismo plano al DDT, que destruye los parásitos, transmisores de enfermedades, y a la religión cristiana, que extirpa de raíz las herejías, los instintos, el mal. El retroceso de la fiebre amarilla y los progresos de la evangelización forman parte de un mismo balance. Pero los comunicados triunfantes de las misiones informan realmente acerca de la importancia de los fermentos de enajenación introducidos en el pueblo, en el seno del pueblo colonizado. Hablo de la religión cristiana y nadie tiene derecho a sorprenderse. La iglesia en las colonias es una iglesia de blancos, una iglesia de extranjeros. No llama al hombre colonizado al camino de Dios, sino al camino del blanco, del amo, del opresor. Y, como se sabe, en esta historia son muchos los llamados y pocos los elegidos. A veces, ese maniqueísmo llega a los extremos de su lógica y deshumaniza al colonizado. El párrafo está demasiado largo y ya nos sonó la alarma de los 10 minutos, entonces en este momento vamos a hacer una nueva pausa a la sesión de lectura del capítulo primero, La violencia de los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, para dar una apertura a una nueva sesión de participaciones de los invitados y las personas que están presentes. Vamos a cederle nuevamente la palabra a Lágrimas de Manzana, nuestra querida compañera Lágrimas de Manzana. Y después de la participación de ella, abrimos el micrófono para que si el compañero que está presente quiere participar, pueda expresar alguna palabra también, por supuesto. ¿Tú le sostienes el micrófono? Perfecto. Adelante, Marci. Todo tuyo el escenario. Ok, muchas gracias. Quiero aclarar que este poema lo escribí hace unos días en clase porque estaba medio disociada y no sabía qué rollo, no sé qué estaba pasando, así que me puse a escribir. Cuestión, pues lo voy a empezar a leer y pues ya, no sé. Temblando está mi piel, desubicada entre tantas personas, sin yo entender qué hacer. Esto es un secuestro. ¿Dónde estoy? Es inútil intentar saber dónde solo tengo sentido de mis propias palabras. Sin más, todos son memorias de mi cerebro pequeño, del malgaste de todos sus años, de los descuidos de la gente que no conozco. No sé quién soy. ¿Qué hago aquí? Todos vendrán y verán la tormenta de esta persona llena de preguntas. No sabe qué es recordar, tampoco lo difícil que es. ¿Qué más? Bueno, tampoco lo difícil que es. ¿Qué más da no hacerlo? Si eso mismo es nuestro pilar, nos ayuda a no ser comidos por la inmensidad del mundo hiriente, planeado de recuerdos insalubres o insalubres de lo que las cosas son. Yo por eso no recuerdo. Mi mente ha sido perfectamente hecha para sobrellevar existir, pero no recuerdo quién soy. No importa saberlo, solo quiero saber si estoy a salvo bajo estas toneladas de escombro y muros derramados por culpa de esta torpe existencia que no recuerda ni su mismo nombre. Puedo tener la edad que quiero si eso realmente deseo, pero lo que realmente deseo es eliminar una vez más números de mi vida, o más vidas tal vez. Eso es lo que recuerdo. Jamás olvidaré lo que me hizo sostener momentáneamente
el daño del clon del mundo, al cual no entiendo, y del cual estoy a punto de escapar. ¡Bravo! ¡Bravo! 18 años. ¡Bravo! Qué maravilloso trabajo, Marcy, la verdad me sorprende. Me sorprende tu trabajo. Escribes muy bien, tienes mucho talento y eres una chica súper inteligente además. O sea, no reflexionas, dicho vulgarmente, no andas pensando pendejadas, sino que piensas cosas fundamentales, importantes, de profundidad. Y eso siempre es rescatable. Compañero, ¿gusta expresar alguna palabra antes de que continuemos con la lectura? Con toda libertad. Alejandra, pásale el micrófono, por favor, Memo. Si nos puedes compartir tu nombre, Hola, buenas tardes. Me llamo Roberto. Me dicen Robert. El Robert. Bienvenido, Robert. Gracias. Hay algunas oraciones, algunas cosas que dice el autor que hacen que inevitablemente piense aquí en el lugar donde nos encontramos viviendo, ¿no? En nuestra ciudad. Y por ende en otras ciudades que son del mismo tipo, según mi parecer. En algún momento habla sobre la descolonización y me pregunto yo, actualmente hay una descolonización en California. La gente de dinero está escapando, las empresas están yendo a ese estado y hay muchos problemas sociales, como adicciones. O sea, la riqueza está escapando de ese lugar. Hay un proceso de descolonización. Es mi pregunta que he formulado. Sí, gracias. Claro, muchas gracias. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Creo que definitivamente en el vientre del imperio, es un lugar donde las contradicciones del sistema dominante se expresan con prístina claridad, ¿no? Mencionas, por ejemplo, la crisis de drogadicción que existe con los opioides, con el fentanilo, que es algo que ha estado ahorita pues en boca de la gente a partir de las declaraciones de senadores estadounidenses que le achacan el problema a México, etcétera. Creo que esas contradicciones tremendas que se reflejan en sufrimientos de la gente están generando resistencias descolonizadoras. Creo que no es un reflejo de descolonización el hecho de que salgan capitales de allá, más bien es un reflejo de sobrevivencia de los capitales que buscan lugares a lo mejor más seguros para invertir sus dineros, donde haya fuerza de trabajo dispuesta a venderse y dejarse explotar como nuestros pueblos, ¿no? Como nuestros países periféricos, con un pueblo mucho más colonizado, con una colonización más violenta y que está dispuesto en mayor medida a vender esa fuerza de trabajo. Pero dentro del imperio hay expresiones de descolonización muy interesantes en centros académicos y en sectores populares, ¿no? En sectores laborales, trabajadores organizados que están resistiendo la explotación de Amazon, trabajadores, maestros en este momento que están convocando a huelga general, diversos movimientos sociales y políticos que están luchando en contra del cambio climático, resistiendo con los pueblos originarios que todavía existen en Estados Unidos, cómo han rechazado gasoductos como el pueblo Lakota que rechazó el pipeline, ¿no? El gasoducto en su territorio y que paró el lugar, como lo hicieron también los compañeros yaquis aquí en Loma de Bacum. Esos son los elementos de descolonización. Pero podemos seguir
abordando más adelante. Vamos a dar los últimos 10 minutos de ronda de lectura y ya cerramos con más reflexiones y rebotamos el texto. Voy a poner mis 10 minutos para no pasarme y le entramos a la última ronda. Muy bien. ¿Te quieres sentar aquí conmigo? A veces ese maniqueísmo llega a los extremos de su lógica y deshumaniza al colonizado. Propiamente hablando, lo animaliza. Y en realidad, el lenguaje del colono, cuando habla del colonizado, es un lenguaje zoológico. Se alude a los movimientos de reptil del amarillo, a las emanaciones de la ciudad indígena, a las hordas, a la peste, el pulular, el hormigueo, las gesticulaciones. El colono, cuando quiere describir y encontrar la palabra justa, se refiere constantemente al bestiario. El europeo raramente utiliza imágenes, pero el colonizado que comprende el proyecto del colono, el proceso exacto que se pretende hacerle seguir, sabe inmediatamente en qué piensa. Esa demografía galopante, esas masas histéricas, esos rostros de los que ha desaparecido toda humanidad, esos cuerpos obesos que no se parecen ya a nada, esa cohorte sin cabeza ni cola, esos niños que parecen no pertenecer a nadie, esa pereza desplegada al sol, ese ritmo vegetal, todo eso forma parte del vocabulario colonial. El general de Gauche habla de las multitudes amarillas y el señor Mauriac de las masas negras, cobrizas y amarillas que pronto van a irrumpir en oleadas. El colonizado sabe todo eso y ríe cada vez que se descubre como animal en las palabras del otro, porque sabe que no es un animal y precisamente al mismo tiempo que descubre su humanidad, comienza a bruñir sus armas para hacerlas triunfar. Cuando el colonizado comienza a presionar sus amarras, a inquietar al colono, se le envían almas buenas que en los congresos de cultura le exponen las calidades específicas, las riquezas de los valores occidentales. Pero cada vez que se trata de valores occidentales se produce en el colonizado una especie de endurecimiento, de tetania muscular. En el periodo de descolonización se apela a la razón de los colonizados, se les proponen valores seguros, se les explica prolijamente que la descolonización no debe significar regresión, que hay que apoyarse en valores experimentados, sólidos, bien considerados. Pero sucede que cuando un colonizado oye un discurso sobre la cultura occidental, saca su machete y al menos se asegura de que está al alcance de su mano. La violencia con la cual se ha afirmado la supremacía de los valores blancos, la agresividad que ha impregnado la confrontación victoriosa de esos valores con los modos de vida o de pensamiento de los colonizados, hacen que, por una justa inversión de las cosas, el colonizado se burle cuando se evocan frente a él esos valores. En el contexto colonial, el colono no se detiene en su labor de crítica violenta del colonizado, sino que cuando este último ha reconocido en voz alta e inteligible la supremacía de los valores blancos, en el periodo de descolonización, la masa colonizada se burla de esos mismos valores, los insulta, los vomita con todas sus fuerzas. Ese fenómeno se disimula generalmente porque durante el periodo de la descolonización, ciertos intelectuales colonizados
han entablado un diálogo con la burguesía del país colonialista. Durante ese periodo, la población autóctona es percibida como una masa indistinta. Las pocas individualidades autóctonas que los burgueses colonialistas han tenido ocasión de conocer aquí y allá no pesan suficientemente sobre esa percepción inmediata para dar origen a matices. Por el contrario, durante el periodo de liberación, la burguesía colonialista busca febrilmente en establecer contactos con las élites. Es con esas élites con las que se establece el famoso diálogo sobre los valores. La burguesía colonialista, cuando advierte la imposibilidad de mantener su dominio sobre los países coloniales, decide entablar un combate en la retaguardia, en el terreno de la cultura, de los valores, de las técnicas, etc. Pero lo que no hay que perder nunca de vista es que la inmensa mayoría de los pueblos colonizados es impermeable a esos problemas. Para el pueblo colonizado, el valor más esencial, por ser el más concreto, es primordialmente la tierra que debe asegurar el pan y, por supuesto, la dignidad. Pero esa dignidad no tiene nada que ver con la dignidad de la persona humana. Esa persona humana ideal jamás ha oído hablar de ella. Lo que el colonizado ha visto en su tierra es que podían arrestarlo, golpearlo, hambrearlo impunemente, y ningún profesor de moral, ningún cura vino jamás a recibir los golpes en su lugar ni a compartir con él su pan. Para el colonizado, ser moralista es muy concretamente silenciar la actitud déspota del colono y así quebrantar su violencia desplegada. En una palabra, expulsarlo definitivamente del panorama. El famoso principio que pretende que todos los hombres sean iguales encontrará su ilustración en las colonias cuando el colonizado plantee que es igual del colono. Un paso más querrá pelear para ser más que el colono. En realidad ya ha decidido reemplazar al colono, tomar su lugar. Como se ve, es todo un universo material y moral el que se desploma. El intelectual que ha seguido por su parte al colonialista en el plano de lo universal abstracto va a pelear porque el colono y el colonizado puedan vivir en paz en un mundo nuevo. Pero lo que no ve, porque precisamente el colonialismo se ha infiltrado en él con todos sus modos de pensamiento, es que el colono, cuando desaparece el contexto colonial, no tiene ya interés en quedarse, en coexistir. No es un azar si inclusive antes de cualquier negociación entre el gobierno argelino y el gobierno francés, la minoría europea llamada liberal ya ha dado a conocer su posición. Reclama, ni más ni menos, la doble ciudadanía. Es que, acantonándose en el pleno abstracto, se quiere condenar al colono a dar un salto muy concreto a lo desconocido. Digámoslo, el colono sabe perfectamente que ninguna fraseología sustituye la realidad. Me recuerda a Calderón y a Cedillo y a Fox, que tienen doble nacionalidad y ahora dicen que ya son españoles otra vez o son americanos. El colonizado, por tanto, descubre que su vida, su respiración, sus latidos, los latidos de su corazón son los mismos que los del colono. Descubre que una piel de colono no vale más que una piel indígena, que hay que decir que ese descubrimiento introduce una sacudida esencial en el mundo. Toda la nueva y revolucionaria seguridad del colonizado se desprende de esto. Sí, en efecto,
mi vida tiene el mismo peso que la del colono, su mirada ya no me fulmina, ya no me inmoviliza, su voz no me petrifica, ya no me turbo en su presencia, prácticamente lo fastidio. No solo su presencia no me afecta ya, sino que le preparo emboscadas tales que pronto no tendrá más salida que la huida. El contexto colonial, como hemos dicho, se caracteriza por la dicotomía que inflige al mundo. La descolonización unifica este mundo, quitándole por una decisión radical su heterogeneidad, unificándolo sobre la base de la nación, a veces la raza. Conocemos esa frase feroz de los patriotas senegaleses al evocar las maniobras de su presidente Senghor. Cito: hemos pedido la africanización de los cuadros y resulta que Senghor africaniza a los europeos. Se cierra la cita. Lo que quiere decir que el colonizado tiene la posibilidad de percibir en una inmediatez absoluta si la descolonización tiene lugar o no. El mínimo exigido es que los últimos sean los primeros. Y como ya no sonó la alarma, en esta sesión aquí la vamos a dejar. Avanzamos hasta la página 47, el último párrafo de la página 47 del capítulo primero de Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon, titulado La Violencia. Lo vamos a dejar aquí en esta sesión y vamos a abrir un espacio más para diálogo y reflexión. Nos quedan, ya no nos queda gran cosa, nos quedan 2 minutitos. Ya vi que la compañera ya nos andan haciendo señas de que se nos acabó el tiempo. Entonces, como tuvimos buen diálogo en el curso del programa, yo creo que por el día de hoy podemos darlo por concluido. Agradecer a todos ustedes sus participaciones, de verdad estuvieron extraordinarias. Gracias, compañero, por asistir. Esperamos que pueda estar aquí la próxima semana, viernes 5 de la tarde, viernes a viernes, y ahí nos la vamos a llevar tranquilos para comprender el texto a profundidad. Gracias al Tomello, que está aquí brincándonos del paro con el apoyo técnico, el sonido, todo eso, y gracias a Librería Hipatia, que nos abre sus puertas. Un saludo para Radio Común en el Ajusco. Un saludo para nuestros queridos compañeros de Radio Común en el Ajusco, que nos están haciendo el paro de retransmitir este programa en el Estado de México. El domingo lo van a retransmitir todos los domingos a las 2 de la tarde. 2 o 3. Bueno, pues por ahí les compartimos el enlace más tarde de a qué hora ellos van a estar retransmitiendo este programa. Acuérdense que en unos días va a estar esta sesión en YouTube. Rólenla, circúlenla, pásensela a chavos de mente crítica. Mandan saludos Yasmín Jimeno desde la Jusco. Muchísimas gracias, compañera. Un abrazo hasta allá. Que role con las juventudes proletarias y con los sectores marginados. Frida, deja ahí. Entonces, me despido. Yo soy su camarada, compañero y amigo Jano Valenzuela. Y pues gracias por acompañarnos. Saludos, compañeros. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. An indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is No con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo, y acaso en el fin será el verbo también.